Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy vamos a hablar de las agresiones sanitarias y es que la mitad de los médicos ha sufrido algún episodio violento a lo largo de su vida laboral y más de un tercio de estos episodios no se denuncia. Lo hablaremos con el Colegio de Médicos, pero también les vamos a dar consejos para aquellos que padezcan de estómago delicado y, como siempre, Implante nos habla de nuestra salud bucodental. En la entradilla son muchos episodios violentos que se dan en el personal sanitario, pero no se denuncia. Hoy vamos a hablar de ello con el Colegio de Médicos, que además pues acaba de presentar un protocolo de actuación ante estos episodios violentos, y para ello está con nosotros Raúl Artíguez, técnico de emergencias sanitarias. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Y Joaquín Fernández Valderrama, presidente del Colegio de Médicos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ha aumentado, ¿no?, el número de agresiones al personal sanitario. ¿A qué se debe? Esa es la sensación que tenemos, y que, como ya digo yo muchas veces, que no me gusta esto de los números porque no se recoge la mayoría, pero sí que es cierto que hay un observatorio, un registro a nivel de la Organización Médica Colegial, que es donde convergemos todos los colegios de médicos de España, que sí que tiene registrado, aunque no se registre probablemente una cuarta parte de lo que es, que el número de casos ha aumentado bastante. Entonces, ¿por qué es? Pues bueno, yo creo que la sociedad está más nerviosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, al igual que en otros campos, pues en el nuestro se nota más, y entonces pues realmente no es ninguna justificación el hacer una agresión, pero sí que es cierto que las listas de espera, la confusión en los diagnósticos, la presión para para que te hagan una receta, para que te den una baja, son múltiples cosas, factores que el agresor lo tiene como disculpa, digamos, ¿no? No hablamos, además, cuando decimos episodios violentos, no hablamos solo, Raúl, como bien decía, ¿no?, alguien que se pueda desquiciar, ¿no?, debido a todo esto, de agresión física, sino también verbal. Eso es, vivimos, como dice Joaquín, vivimos en el mundo de la inmediatez, todo lo queremos para allá, es la sensación que nos da cada vez nosotros más, son los que trabajamos en emergencias, y muchas veces pues eso, cuando nosotros nos ponemos malos o un familiar nuestro se pone malo, lo que para cualquier persona 2 minutos se hacen muy largos y hace que la gente se ponga nerviosa cuando llegas. Cuando tú llegas, que es la primera asistencia sanitaria, cuando llegas con la ambulancia, pues hace que a veces que injustificadamente pues te increpen y que te lleguen a pues, amenazar o insultar o incluso agredir. Dentro de todo el colectivo profesional sanitario, ¿cuáles son sobre todo las personas que tienen más riesgo? Principalmente los estudios que hay es que un 40% son en atención primaria, ¿eh? Atención primaria, donde hay probablemente mayor aglomeración de pacientes y de consultas, y mayor número de puestos de trabajo, mayor puesto en atención primaria. Y se estima que aproximadamente es eso, un 40%. Luego, alrededor de un 20% es en los hospitales públicos, ¿no? Y dentro de los hospitales públicos, pues evidentemente urgencias, que es un servicio donde trabajamos 24 horas al día, los 365 días al año, pues hay más tiempo de que se den estos casos, ¿no? Tú, Raúl, trabajas en emergencias, en el 112. No sé si habéis visto, o incluso a vosotros mismos, ¿no?, entre compañeros, algún tipo de agresión. Yo, lo comentábamos antes, me atrevería a decir que el 100% de la plantilla que trabaja en emergencias alguna vez ha recibido o le han
increpado o por lo menos lo ha visto dentro del servicio que haya habido alguna amenaza, porque os digo que muchas veces es habitual que al llegar a los sitios pues se nos increpe, aunque luego lo normal y lo general es que se llegue a tranquilizar con 4 palabras que ya estamos protocolizando nosotros también a la hora de atender a estos pacientes. Tranquilizamos al paciente, tranquilizamos a la familia, atendemos y ya cuando ven que ya estamos atendiendo al paciente, ya lo normal es que la gente se tranquilice. Claro, ¿falta seguridad? Falta seguridad en muchos sitios. Es insuficiente en muchos sitios que sí que la hay. Y luego aparte es que hablando por ejemplo de las consultas médicas, el diseño que tenemos habitualmente son ratoneras, es decir, el paciente entra y se encuentra con una mesa, el médico, el sanitario y una pared, o sea que no tenemos, si hay una situación de estrés, de agresividad, no tenemos punto de salida, ¿no? Estamos ahí encerrados, entonces ese diseño está mal. Luego sí que se empieza a generalizar la puesta en marcha de botones de pánico, que son un sistema de alarma que sobre todo en los puntos de triaje de los servicios de urgencia se están instaurando y que eso lo que hace es pues tener un botón debajo de la mesa para cuando se prevea una situación de riesgo pues activar una alarma para que tengas una ayuda, ¿no? Claro, en vuestro caso, Raúl, no tenéis seguridad. ¿Qué protocolo lleváis? Nosotros tenemos como protocolo que si el aviso entra al 112 como persona agresiva o zona conflictiva, automáticamente se activa a policía y se nos avisa a nosotros, a los servicios de emergencias, que vayamos al lugar del incidente, pero hasta que no llegue la policía nosotros nos mantenemos a la espera para atender a ese paciente. Luego nos queda otro porcentaje de gente que en teoría entra como una llamada normal y corriente, claro, que no hay ningún motivo de agresión, pero hay un momento de nerviosismo que es entendible, porque los pacientes se ponen malos y es entendible, pero nunca en ningún momento justifica una agresión, ni tanto verbal ni como física. ¿Por qué no se llega a denunciar? Bueno, realmente estamos ahora incidiendo mucho en ese tema y por eso en parte es ese protocolo nuevo que hemos diseñado, que ahora cuando quieras ya te lo explico, sí, y que incidimos mucho y desde los colegios profesionales estamos insistiendo en que ningún tipo de agresión, ya sea física, ya sea intimidación, ya sea verbal, ya sea amenaza, ya sea incluso se contempla la sustracción y el robo, que los hay, como tal, que sean denunciados. Entonces, insistimos que sea denunciado, según siga el protocolo, que se dé conocimiento a la administración de la que dependes, que se dé conocimiento al colegio profesional, para que se active un formulario de reclamación y de ayuda a quien ha sido agredido. Lo que nos hablabas de la denuncia no está dentro de ese protocolo de actuación que habéis presentado hace unos días y que habéis elaborado junto con la subdelegación del Gobierno para saber o para dar a conocer a los facultativos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Esto que te comentaba yo antes del observatorio de las agresiones a nivel de la Organización Médica Colegial es lo que ha desencadenado que al percibir que ha habido un incremento de las mismas, la Organización Médica Colegial, a través del Ministerio de Sanidad, contacte con el Ministerio del Interior y para eso se creó a finales del año pasado una instrucción, la instrucción 3/2017, por la cual ellos participaban a través de una figura que se llaman interlocutores policiales territoriales sanitarios, de tal manera que la Policía Nacional en las ciudades, y en nuestro caso sería Aranda, Burgos y Miranda, y la Guardia Civil en las zonas rurales, interviene dentro de ese protocolo de actuación para prevenir, para auxiliar y para detectar
los centros de mayor riesgo y unas actuaciones posteriores que están contempladas en esa instrucción y en ese protocolo. Ojalá esto no lleve a... Se está hablando de ello, desgraciadamente no se tendría que hablar de ello, pero esto lleve a que la gente no pueda llegar a denunciar. Yo creo que hay que darlo a conocer y luego verdaderamente yo aprovecho para que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado felicitarles porque es una gran ayuda para nosotros y siempre hemos tenido su apoyo, ¿no? Ahora de esta forma lo vamos a tener sistematizado y lo vamos a tener protocolizado y estamos colaborando codo a codo con ellos para llevar a cabo esto, ¿no? Y yo creo que el agredido, el sanitario, si ve que estas cosas se trabajan, se animará a que si ve luego que tiene un respaldo pueda denunciarlo, porque en parte la pega de no denunciarlo también era decir, bueno, si luego no se hace nada, ¿no? Es que, si no sirve para nada, o si en sitios pequeños, si este fulano que me va a agredir me lo voy a encontrar yo en la calle. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que luego son esas consecuencias, el miedo, ¿no? de denunciar, ¿para qué? Y luego voy a tener que volver a mi puesto de trabajo y algún día no, puede incluso que vaya más. Sí, sí. Pues ojalá lleve, además hace poco no escuchábamos en la televisión, habían agredido a una enfermera en Cádiz. Yo creo que esto cada vez está saliendo más, las enfermeras, facultativos, auxiliares intentan, ¿no?, por lo menos dar ese paso a denunciar y que baje por lo menos ese porcentaje que conocemos de agresiones a sanitarios. Pues Raúl, Joaquín, gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a ti. Y vamos a seguir, como siempre, con nuestro reportaje semanal con implante, que hoy nos vamos a la clínica de estos profesionales que tienen en Madrid. La apnea obstructiva del sueño es una patología caracterizada por la obstrucción recurrente de las vías aéreas superiores durante el sueño. Entre un 2 y un 7% de la población adulta padece apnea obstructiva del sueño, siendo más prevalente en hombres de edad media y en personas que padecen obesidad. Sus síntomas hacen que disminuya la calidad de vida del paciente y no solo de la persona que padece este problema, sino que también afecta a las personas que conviven con el paciente. El paciente, al no tener ese descanso nocturno, al día siguiente va a tener una somnolencia excesiva, con sensación de migraña matutina, irritabilidad, también va a notar cansancio, no va a poder realizar tareas más cotidianas como por ejemplo conducir, porque uno se duerme en el volante, ¿vale? Además va a estar sensación de agotamiento, sequedad de boca y de garganta, pérdida de la memoria. El que llega a darse cuenta de que algo pasa a este señor es la persona que duerme al lado de él, que ve que además de roncar, se asusta. ¿Por qué? Porque hace una parada respiratoria, deja de respirar y luego hace movimientos bruscos en su organismo y vuelve otra vez a respirar, a roncar. Y otra vez nuevamente hace un nuevo evento apneico, es decir, una nueva parada. Además de este deterioro en la calidad de vida, el paciente también puede desarrollar enfermedades cardíacas, arritmias, hipertensión arterial y problemas con las arterias coronarias. La apnea obstructiva del sueño es una patología diagnosticada y tratada por un grupo de profesionales médicos, aunque son los odontólogos los que pueden ayudar en su tratamiento. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente lo primero es un test muy básico que se rellena en la consulta. Ese test lo que nos va a decir, basado en unas preguntas del tipo de vida de cada uno, pues nos va a esclarecer un poquito el grado de somnolencia diurna que este paciente posee. Si es más de lo normal, pues es ya cuando nos salta la primera alerta, ¿no? Y luego lo siguiente que hacemos es un estudio a nivel ambulatorio en casa, que se llama poligrafía respiratoria. Entonces ahí pues nosotros, no es diagnóstico de la apnea en su totalidad, insisto, la apnea la diagnostica el otorrino, pero a nosotros, si ese paciente no nos llega vía hospital, pues ya con ese estudio podemos prever qué tipo de apnea tiene, si tiene apnea leve
moderada o ya severa. El tratamiento que se utiliza para corregir este trastorno es un dispositivo médico denominado CPAP, aunque no todos los pacientes se adaptan a este tratamiento. Para los grados de apnea leves y moderados, los odontólogos recomiendan un dispositivo de avance mandibular. La CPAP es un aparato, es una bomba eléctrica que impulsa aire a presión a las vías respiratorias. ¿Qué ocurre? Que es un aparato con grandes dimensiones, hace mucho ruido, y al paciente pues en general le molesta un poco. Al paciente y a la persona que vive con el paciente, pues tiene que dormir con ese ruido, tiene que dormir con la máquina, luego hay que transportarla, es decir, es compleja. Entonces la mayoría de los pacientes que nosotros nos han remitido también son personas que la CPAP no la toleran, no la llevan bien. El hecho de dormir con una mascarilla y una maquinita que te está insuflando aire a presión condiciona mucho tu calidad de vida. Y tú cuando viajas, cuando duermes, pues no te gustaría estar. Entonces la mayoría de la gente, ¿qué es lo que quiere? Pretende evitar la utilización del dispositivo, de la mascarilla, de la maquinita, del NCPAP. Lo más actual en este momento y lo que nosotros estamos haciendo fundamentalmente, independientemente de tener en cuenta el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con la mascarilla o la maquinita del NCPAP, estamos utilizando a través de los ortodoncistas la valoración de adaptar una férula en la boca, una férula dental que se llama férula de avance mandibular, en la que al paciente el odontólogo primero ve su estado general de todas sus piezas dentales, de sus encías, etcétera, etcétera, y se le adapta transitoriamente una férula. Este sería un tipo de dispositivo ajustable, que es el que normalmente utilizamos en la actualidad, ¿vale? Se trata de dos férulas, una que colocamos en la parte superior de la boca y otra que colocamos en la parte inferior. El paciente se las coloca para dormir y, como la propia palabra indica, avanza la mandíbula. Entonces, al avanzar la mandíbula y hacer este movimiento, y al estar la persona tumbada, pues lo que se produce automáticamente es una apertura de las vías aéreas respiratorias por tracción de la lengua, ¿vale? Este tipo de dispositivos son regulables, por eso son los que utilizamos más en la actualidad, ¿vale? Porque nosotros podemos controlar al paciente y ver cuánto avance se le puede producir para que no tenga molestias y para que efectivamente note esa mejoría en la calidad del sueño, incluso pues elimine los ronquidos por totalidad. En aquellos casos en los que no se logra, mediante una férula de avance mandibular, utilizamos o podemos utilizar la cirugía. ¿Por qué? Porque la gente joven no quiere depender de una maquinita y entonces utilizamos varias técnicas quirúrgicas que, dependiendo de dónde esté, porque ya nosotros con esa prueba que se llama DISE vemos dónde se produce el colapso, de la parte respiratoria y lo intentamos corregir quirúrgicamente. Con este tratamiento, el paciente nota una mejoría desde el primer día. Los odontólogos de Clínicas Implante están en todo momento en contacto para saber la evolución de sus pacientes con la unidad del sueño de la Clínica La Milagrosa de Madrid y los otorrinos del equipo del Dr. Ortiz de dicha clínica. Aquí, como cada semana, nuestra dietista y colaboradora Ana Mate. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana, Verónica. Hoy vamos a hablar de una dolencia que seguro que muchos de los que nos están viendo le ocurre, que es el estómago delicado. Un problema que le ocurre a muchísima gente, ¿no, Ana? Pues sí, yo creo que es algo que padece mucha gente pues por alguna patología o alguna medicación o incluso por la ingesta de ciertos alimentos. Al final las personas que tienen lo que es ese estómago sensible, pues al final está padecido por la introducción o la ingesta de ciertos alimentos que el estómago al final no digiere los nutrientes de una forma correcta y se ve alterada su función principal, que es pues la de mezclar, la de degenerar y preparar lo que es esos alimentos para la siguiente fase, que es a nivel intestinal, de lo cual pues puede producir lo que es ardor o sensibilidad a nivel de estómago, también produce lo que es una distensión abdominal, produce gases y diarreas, incluso a veces puede producir sequedad en la boca, que también produce náuseas y lo que son pinchazos a nivel de estómago. Que a veces solo hablamos de esto en fechas muy señaladas, en Navidades, por ejemplo, pero esto ocurre
habitualmente a la gente, vamos, todos los días del año? Pues a ver, se suele fomentar cuando hacemos comidas copiosas, como puede ser la época navideña, pero también está provocado por diferentes causas, como es, por ejemplo, pues momentos de estrés o de ansiedad de largos periodos, lo cual eso siempre dificulta las digestiones y hace que tengamos más sensible el estómago. También está producido por el Helicobacter pylori, que seguro que hemos escuchado a alguien que lo ha tenido, de lo cual lo que es esa sensibilidad estomacal es pues uno de la principal sintomatología para detectar que podemos tenerlo. Las personas que padecen hígado graso, porque al final no dejamos de tener el hígado inflamado y hay una saturación de grasas o de toxinas que no son depuradas, de lo cual nos va a producir lo que es ese ardor o ese dolor de estómago, o personas con intolerancias, porque la intolerancia no es algo que tengamos que padecer desde que somos pequeños. La intolerancia puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida y, como por ejemplo es el caso de la intolerancia a la lactosa, que es algo que es muy escuchado al día de hoy, pues se suele producir porque son molestias a nivel estomacal. Hablabas de la grasa, ¿no? Que siempre se dice el consumo de grasa no hace que se tenga ese estómago delicado. Eliminando radicalmente la grasa o permanentemente la grasa, ¿rebajamos esos síntomas? Totalmente, tanto el quitando las grasas como quitando irritantes o picantes o estimulantes, se va a mejorar muchísimo lo que es esa sintomatología. Estamos hablando de grasas, no la grasa a la hora, por ejemplo, de condimentar una ensalada o para poder hacer un poquito a la plancha o al horno, sino estamos hablando de lo que son las grasas para realizar harinas, rebozados, ciertas salsas o las mantequillas o las margarinas. Entonces, en ese sentido sí que es bueno que lo limiten, incluso que lo eliminen. Yo creo que además las personas que padecen estas molestias, como saben que van a aumentar esa sintomatología, tienden a eliminarlo, o sea, no tienden a consumirlo. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar? Pues a ver, las verduras las podemos consumir siempre y cuando sean sin piel y las hagamos de una forma culinaria sencilla, como es al vapor o a la plancha. Las sopas, pero las sopas hechas de forma casera en casa, no las sopas comerciales de supermercado. Eso es, pero al final llevan grasa deshidratada y están muy condimentadas, de lo cual van a dificultar esas digestiones. Y esas sopas no simplemente las podemos hacer con fideos, también se puede hacer con sémola o con tapioca, que son de fácil digestión, o incluso las podemos hacer con un poquito de arroz, que la gente no tiende a hacer sopas con arroz y la verdad que están muy buenas y son para facilitar lo que son las digestiones. También lo que son carnes y pescados pero magros, intentar lo que es evitar un poquito el pescado azul, porque ese sí que nos va a dificultar un poquito las digestiones. Las frutas ácidas o los cítricos es algo que debemos de eliminar y pues intentar consumir lo que son peras o manzanas pues en formas culinarias que no solemos habituar de forma normal, pero hacerlo pues lo que es en compota o asado. Yo eliminaría el pan y utilizaría biscotes porque se van a digerir mucho más fácilmente, y utilizar lo que son alimentos probióticos como es el yogur o el kéfir, por ejemplo, que el kéfir es muy bajo en lactosa y es excelente frente a lo que hemos hablado antes del Helicobacter pylori. Luego otro de los motivos a veces es que comemos demasiado deprisa, ¿no? Y no trituramos los alimentos. Pues eso tú lo has dicho, el dedicar tiempo a la alimentación y a la masticación es algo muy favorable, porque cuanto más triturados estén los alimentos y más ensalivados estén, a la hora de que pasen a nivel estomacal va a facilitar muchísimo más la digestión. Pues danos un menú, una idea para que la gente diga, bueno, pues voy a cocinar esto mañana. Bueno, a ver, personas que padezcan y que estemos en ese proceso en el que tengamos ese malestar estomacal, pues yo, por ejemplo, a la hora de comer haría lo que es un puré de calabaza con patata. Si no nos gusta la calabaza, pues de zanahoria con patata. De segundo me haría una merluza, intentar hacerlo al horno, porque yo creo que es algo muy sano y que tampoco conlleva mucho tiempo a la hora de elaboración. Con unos biscotes, eliminamos el pan, y yo consumiría una manzana asada. Y para cenar tomaría una sopita, que la podemos hacer de fideos, de arroz o una de verduras en juliana. De segundo haría una tortillita francesa sin ningún otro tipo de alimento. De postre me comería un yogur y lo unificaría unos biscotes. Y lo que es a lo mejor para el desayuno, que la gente dirá, jo, pues qué desayuno. Algo que no he mencionado, es bueno tomar infusiones también, lo que es la manzanilla o la menta, o incluso hacerte una infusión natural con una cucharadita de aloe vera y meter unos biscotes y un poquito de jamón york para desayunar con esa infusión. Para almorzar, pues lo que es un yogur, y para merendar, pues a lo mejor un poquito de kéfir con un poquito de fruta en compota. Pues un menú perfecto. Ana, gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti, Verónica. Y nos despedimos con esta noticia, y es que las farmacias burgalesas, junto con el resto de farmacias comunitarias españolas, han iniciado una campaña de educación sanitaria para prevenir el consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en menores. Con este fin y con el lema de menores ni una gota, las farmacias quieren repartir cerca de 250.000 folletos entre los más jóvenes y sus familiares. En Burgos se van a repartir 4.200 folletos. Pone aquí, yo lo he visto.
Y ahora sí, nos despedimos. Ya saben, más salud aquí en la 8 Burgos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chao.